Desde las frías y desoladas estepas de Tracia, en los márgenes de lo que Roma pretendía llamar civilización, hasta los soleados campos de Italia donde la riqueza y el vino corrían como ríos, surgió un hombre cuya existencia entera fue una burla viviente al poder absoluto del imperio. Fue el esclavo convertido en gladiador, el gladiador transformado en general, y el general que hizo temblar los cimientos mismos de la República Romana. Su nombre era Espartaco. Durante siglos, la historia ha celebrado a conquistadores, césares y emperadores, hombres que construyeron su gloria sobre la sumisión de millones. Pero existe un relato más áspero, más humano y, francamente, más épico. El de aquel que se atrevió a decir, por a la maquinaria de esclavitud y guerra más eficiente del mundo antiguo. Imaginen por un momento una fuga desesperada. 70 hombres armados únicamente con cuchillos de cocina y espetones, escapando de una escuela de gladiadores en Capua. 70 contra el poder de Roma. Suena a locura absoluta. Lo era, pero esa chispa encendió la tercera y más devastadora de las guerras serviles. La única ocasión en que un ejército de esclavos, hombres despojados de todo, logró derrotar repetidamente a las invencibles legiones romanas. Esta no es solo la historia de batallas, es una inmersión en la mente de un líder que se negó a ser rey, que quiso llevar a sus hombres más allá de los Alpes hacia la libertad, pero que fue arrastrado de vuelta a la guerra por quienes solo conocían la venganza. Es el relato del ascenso y caída de un ejército nacido de la desesperación, un ejército que hizo que Roma se enfrentara a su mayor miedo. ¿Por qué Espartaco no cruzó los Alpes? ¿Qué brutalidad desató Marco Licinio Craso? ¿Qué sintió el Senado al ver a un ejército de esclavos vagar a voluntad por Italia? Y, sobre todo, ¿cómo terminó esta historia, con 6.000 cuerpos crucificados a lo largo de 200 kilómetros de la Vía Apia? Un mensaje tan cruel que, irónicamente, elevó a Espartaco de hombre a mito. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo historia. Es un enfrentamiento épico entre la opresión absoluta y el sueño indomable de la libertad. La vida y el legado del hombre que demostró que el mayor poder de Roma no eran sus legiones, sino su miedo. Antes de continuar, tómate un momento para dejar un buen like, suscribirte y contarme en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allí. Siempre es fascinante ver cómo este pequeño viaje nocturno nos une desde tantos rincones del mundo. Soy el historiador nocturno, y mi misión es que este relato te envuelva mientras te adentras lentamente en un sueño profundo. Estamos en el año 73 a.C. Si la historia fuese una montaña, Roma estaría en la cima, en su máxima expansión, riqueza y arrogancia. Pero basta con mirar de cerca para ver que esa cumbre está carcomida por dentro. La República Romana, esa estructura que parecía eterna, se encontraba al borde del colapso. El siglo anterior había sido una prolongada crisis política y social, un campo minado donde cada paso podía detonar una guerra. Era como un anciano de corazón frágil intentando controlar un cuerpo que no paraba de crecer. Roma había dominado el Mediterráneo desde Hispania hasta Asia, pero toda esa riqueza solo abrió brechas más profundas entre poderosos y pobres. A finales del siglo II y comienzos del I a.C., las calles de Roma eran tan volátiles como un barril de pólvora. No hablamos de simples riñas. Hablamos de guerras civiles a plena luz del día, con facciones masacrándose en el mismísimo foro. Todo comenzó con los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, que intentaron reformar la distribución de tierras. Sus propuestas eran justas, pero ambos terminaron asesinados por la élite conservadora. A partir de ahí, la violencia política dejó de ser un recurso y se convirtió en norma. Este clima permitió el ascenso de generales que entendieron una verdad crucial. La lealtad del soldado ya no era hacia la república, sino hacia el hombre que lo llevaba a la victoria. Ahí surgieron figuras como Cayo Mario, el genio militar que reformó el ejército, y Lucio Cornelio Sila, el dictador más sanguinario que Roma había conocido, célebre por sus proscripciones, listas de muerte que enriquecieron tanto al Estado como a él mismo. Cuando Espartaco levantó la mano contra Roma en el 73 a.C., el terror de Sila recién había terminado. El ambiente estaba en calma tensa
las heridas abiertas. Y el verdadero poder residía en los grandes generales: Marco Licinio Craso y Cneo Pompeyo Magno, los mismos hombres que, sin saberlo, acabarían como los verdugos de Espartaco. Su levantamiento no fue solo una revuelta de esclavos, fue la prueba viviente de que la estructura social de Roma estaba podrida, y de que el poder real pertenecía a quien controlaba un ejército, o a quien era capaz de crearlo desde cero. La arrogancia romana tenía una base clara: su músculo militar. La legión romana. En el 73 a.C., las legiones eran consideradas fuerzas imbatibles, máquinas de guerra precisas y disciplinadas. Para cualquier romano, la idea de perder no era solo improbable, era absurda. Roma había derrotado a galos, helenísticos, cartagineses, siempre con una mezcla letal de organización y resistencia. Cada legionario era un engranaje perfecto, entrenado para usar el por gladius por en combate cerrado, para lanzar el por pilum por esa jabalina diseñada para inutilizar escudos enemigos, para marchar kilómetros cargados con su equipo, para cavar fosos, levantar campamentos fortificados en una tarde, o construir puentes y carreteras. Eran soldados, pero también ingenieros con espada. Este poder reforzó su mentalidad de dominación. Para los romanos, cualquier conflicto era una guerra justa, porque lo que ellos imponían al mundo era la supuesta por pax romana, que en realidad no era más que sumisión. Y por eso, cuando unos esclavos escaparon, Roma no sintió amenaza alguna. Lo vio como un asunto policial, una banda de fugitivos, un problema menor. Ese error sería el principio del desastre. La idea de que esas herramientas parlantes pudieran adoptar la disciplina y las tácticas de la legión romana y volverlas en su contra era, para la mentalidad romana, una blasfemia contra la por dignitas por del Estado. Nadie en el Senado estaba preparado para la humillación que se avecinaba. Espartaco estaba a punto de demostrarles que, por perfecta que pareciera la máquina militar romana, su mayor debilidad no era el enemigo externo, sino su propia arrogancia, la creencia ciega de que su poder era invulnerable. Fue esa arrogancia la que permitió que la chispa de 70 hombres se convirtiera en el incendio de decenas de miles. Para entender la verdadera dimensión de la revuelta de Espartaco, tenemos que sumergirnos en la institución que definía la economía y la sociedad romana: la esclavitud. No se trataba de una esclavitud marginal, secundaria o limitada a unos cuantos hogares ricos. Era la columna vertebral de la República. La ley romana lo dejaba brutalmente claro en una sola palabra: res, cosa. Para el derecho romano, el esclavo era literalmente una propiedad, un objeto. Los juristas lo clasificaban como por instrumentum vocale por una herramienta parlante, en contraste con el por instrumentum semivocale, por el ganado, y el por instrumentum mutum por las herramientas inanimadas, como un arado. Esta no era una simple etiqueta legal, era una definición total de existencia. El esclavo carecía de personalidad jurídica. No podía poseer bienes, no podía contraer matrimonio legal, de modo que sus hijos eran automáticamente propiedad del amo. No podía testificar en un juicio salvo bajo tortura. Su cuerpo y su palabra no le pertenecían. Imagina esa vida. Tu amo tenía poder de vida o muerte sobre ti. Con el tiempo, ciertas corrientes filosóficas hicieron que el maltrato extremo empezara a verse mal socialmente en algunos círculos, pero legalmente seguía casi impune. Si un amo mataba a un esclavo, no se hablaba de homicidio. Se consideraba un daño a la propiedad, igual que si hubiese roto una vasija. No existía el delito de secuestro de un esclavo, se hablaba de robo. El crimen no era contra la persona raptada, sino contra el dueño que perdía su cosa. Esta deshumanización radical era necesaria para que el sistema funcionara a la escala gigantesca que lo hacía. La sociedad romana dependía de una afluencia constante de mano de obra gratuita. Se calcula que, en el punto álgido de la República, entre un 20 y un 30% de la población de Italia, y en algunas zonas del sur, aún más, eran esclavos. Eran el motor silencioso que hacía girar todo. Trabajaban los por latifundia, las enormes propiedades agrícolas,
Llenaban los talleres, servían en las casas, y en lo más duro de todo, morían en las minas. Esta negación de la persona, esta reducción del ser humano al rango de cosa, es lo que convierte la figura de Espartaco en algo tan peligroso y tan aterrador para la élite romana. Espartaco no solo se liberó a sí mismo, liberó a miles de cosas y demostró al mundo romano que esas herramientas parlantes podían pensar, podían organizarse y, lo más temido, podían luchar por aquello que se les negaba, la libertad personal y la dignidad humana. En el fondo, su rebelión fue una guerra por algo tan simple y tan subversivo como esto: ser reconocidos como hombres y mujeres, no como porres. Las fuentes de la maquinaria esclavista. La máquina de esclavitud romana exigía una alimentación constante. Sus fuentes eran variadas, pero todas acababan en el mismo punto: la expansión imparable de la República. La principal y más masiva fuente de esclavos eran los prisioneros de guerra. En un mundo donde la guerra no era solo política, sino también un negocio, cada campaña victoriosa significaba miles, a veces decenas de miles de personas capturadas y enviadas a los mercados de esclavos. El triunfo de un general no se medía solo en territorios conquistados, sino en el número de seres humanos que podía vender. Un general victorioso financiaba su carrera política casi entera con la venta de prisioneros. Décadas después de Espartaco, cuando Julio César conquistó las Galias, se dice que redujo a cientos de miles, quizá más de 1 millón de galos a la esclavitud. Antes de él, las campañas en Hispania, Grecia y Asia Menor ya habían convertido a pueblos enteros en mercancía humana, encadenada y obligada a marchar hacia Italia para ser subastada. Este flujo masivo mantenía el precio del esclavo lo bastante bajo como para que los latifundios funcionaran a escala casi industrial. Era el combustible perfecto para una economía basada en fincas gigantes y mano de obra desechable. Pero la guerra no era la única fuente. Existía también un comercio internacional de personas. El Mediterráneo era un hervidero de piratas, especialmente los cilicios, de los que volveremos a hablar más adelante. Estos piratas asaltaban costas, raptaban marineros, campesinos, incluso ciudadanos romanos, y los vendían en puertos especializados como Delos, un auténtico hub de la trata de personas, donde miles de almas podían cambiar de manos en un solo día. Roma se quejaba amargamente de la piratería que asolaba sus rutas, pero a la vez se beneficiaba del suministro constante de esclavos baratos que esos mismos piratas proporcionaban. Finalmente, estaba la esclavitud por deudas y la reproducción interna. Aunque la ley fue cambiando y la esclavitud por deuda para ciudadanos romanos fue limitándose, seguía afectando a extranjeros, aliados empobrecidos y a los descendientes de quienes caían en la miseria extrema. Además, existía una fuente silenciosa y segura: los llamados porvernae, esclavos nacidos de madres esclavas dentro de la casa del amo. Los hijos de una esclava eran automáticamente esclavos del dueño. No hacía falta conquista ni piratería. La propia población esclava se reproducía y renovaba el sistema desde dentro. La combinación de guerras de conquista, trata internacional y reproducción interna garantizaba que la pirámide social romana siempre tuviera una base anchísima de desposeídos, sobre la que la élite podía construir sus palacios, pagar sus campañas electorales y disfrutar de una vida de ocio que solo era posible gracias al trabajo incesante y no remunerado de millones de esclavos. El infierno de los latifundios y las minas. Para la mayoría de los esclavos recién llegados, la vida en Italia era un infierno de trabajo y deshumanización que iba mucho más allá del concepto de herramienta parlante. Dentro de ese infierno había una jerarquía del sufrimiento. Un esclavo doméstico en una casa rica de la ciudad podía aspirar a una vida relativamente mejor: algo más de comida, menos esfuerzo físico, cierto contacto con la cultura de sus amos, siempre bajo el capricho absoluto de estos, claro. Pero no era ese el destino de las grandes masas de prisioneros de guerra. Ellos eran arrojados a las trincheras más brutales de la economía romana. El primer círculo del infierno eran los latifundios. No eran pequeñas granjas familiares, sino enormes plantaciones, sobre todo en el sur de Italia y en Sicilia, dedicadas al trigo, la vid y el olivo.
eran la prueba viviente del fracaso de las reformas agrarias. La tierra se había concentrado en pocas manos, y esas manos exprimían hasta la última gota de trabajo de sus esclavos. Los latifundios eran trabajados por cuadrillas de esclavos, a menudo encadenados entre sí para evitar fugas. El poeta Marcial los describía poco menos que como ganado. El Porvilicus, el capataz, era la figura que personificaba el látigo. Su trabajo era mantener la producción a cualquier precio. La jornada empezaba antes del amanecer y terminaba después del anochecer. El objetivo era simple: máxima producción con gasto mínimo, raciones básicas, harapos como vestimenta y alojamiento en ergastula, barracones subterráneos y lúgubres que funcionaban como prisiones. Eran auténticos agujeros en la tierra donde los esclavos dormían encadenados para estar listos al día siguiente sin posibilidad real de huir. La ironía era cruel. Muchos de esos hombres habían sido campesinos libres e incluso guerreros en sus tierras natales. Ahora eran tratados peor que animales por una civilización que se enorgullecía de su superioridad jurídica y cultural. Si el latifundio era duro, las minas eran el último círculo del infierno. En las minas, la brutalidad no era una herramienta de disciplina, era una sentencia de muerte. Los esclavos mineros eran completamente desechables. Trabajaban en túneles estrechos, oscuros y húmedos, arrancando del suelo oro, plata o plomo. Respiraban polvo, vivían en la penumbra, rodeados de derrumbes constantes. Los dueños no invertían en seguridad. Era más barato dejar morir a un esclavo y comprar otro que reforzar los túneles o mejorar las condiciones. La esperanza de vida se reducía a pocos años de trabajo forzado hasta que el cuerpo simplemente colapsaba. La vida en las minas era una muerte lenta. Un lugar donde el maltrato físico no era la excepción, sino la norma. La expresión más desnuda de la idea romana del esclavo, como por res, porque se rompe y se reemplaza. Todo este telón de fondo de sufrimiento masivo le da contexto al levantamiento de Espartaco. Su guerra no fue por mejores raciones o mejores jornadas. No fue una huelga por condiciones laborales. Fue la explosión de una desesperación acumulada. Para la mayoría de los que se unieron a él, solo había 3 finales posibles: el látigo, la cadena o una muerte prematura en una mina o bajo el sol abrasador de un latifundio. Espartaco ofrecía una cuarta opción: morir de pie y, con suerte, vivir como hombres libres. Sicilia. El ensayo general de la pesadilla. Si queremos entender por qué la revuelta de Espartaco aterrorizó tanto a Roma, primero debemos mirar hacia el pasado, concretamente a Sicilia, que para el siglo II a.C. ya había sido escenario de 2 catástrofes sociales que mostraron la fragilidad del sistema esclavista: las llamadas guerras serviles. La primera guerra servil, 135-132 a. La primera guerra servil estalló en 135 a.C. y Roma, fiel a su soberbia, la subestimó al principio. Sicilia era entonces el principal granero de la República. Sus campos, cubiertos de trigo, estaban dominados por latifundios trabajados por esclavos, en condiciones tan brutales como las del sur de Italia, o incluso peores. La rebelión comenzó bajo el liderazgo de un hombre llamado Euno, un esclavo sirio que no era guerrero, sino profeta y taumaturgo. En vez de levantar la espada, levantó la voz y la religión. Afirmaba que los dioses le habían concedido visiones y que lo habían elegido para liberar a los esclavos. Se proclamó rey con el nombre de por Antíoco Por y fundó una capital, Ena. Su mensaje, mezcla de esperanza mística y odio acumulado, prendió como un incendio. Los esclavos se levantaron por miles. Aunque estaban mal armados, su número y su desesperación les permitieron lograr una serie de victorias iniciales sonrojantes para Roma. El impacto en la mente romana fue doble. 1. Se demostró que un ejército de esclavos podía derrotar a fuerzas romanas regulares, al menos mientras Roma no tomara la amenaza en serio. 2. La rebelión fue un baño de sangre. Los esclavos vengaron años de abusos con una violencia que los romanos no olvidarían.
La posibilidad de una masacre generalizada de ciudadanos, a manos de sus propios siervos, empezó a rondar como pesadilla en la imaginación de las élites. Roma tardó casi 3 años en sofocar la revuelta. Cuando por fin la aplastaron y Euno fue capturado y ejecutado, la lección evidente no fue asumida. Los romanos culparon al descuido de unos cuantos gobernadores y no al sistema en sí. No hubo reformas profundas. Lo único que aprendieron fue esto: es mayor que la manera de mantener la paz social es el terror. La incapacidad de Roma para aprender algo distinto preparó el terreno para una segunda guerra servil, e inevitablemente para la irrupción de Espartaco un siglo después. La segunda guerra servil 104 Siena, Inadoré, solo unas décadas después, como si la historia repitiera el mismo error, Sicilia volvió a explotar entre 104 y 100 A.C. La causa inmediata fue un decreto del Senado que ordenaba liberar a ciertos esclavos, que en realidad eran ciudadanos de estados aliados y habían sido esclavizados ilegalmente. Sobre el papel, el decreto era un gesto de justicia. En la práctica, fue una chispa sobre un charco de aceite. Los gobernadores de Sicilia, sobornados por los dueños de los latifundios, se negaron a cumplir la orden. Miles de esclavos que se creían a un paso de la libertad vieron cómo esa promesa se les arrebataba de las manos. La frustración se convirtió en rabia. Esta vez, los líderes no fueron profetas, sino hombres con perfil más militar. Salvio, que se proclamó rey Trifón en el oeste de la isla, Atenión, en el este, un esclavo con experiencia como organizador de bandidos, capaz de dirigir hombres en combate. La revuelta de la Segunda Guerra Servil fue más disciplinada que la primera. Las fuerzas combinadas de Salvio y Atenión resistieron durante casi 4 años a los ejércitos enviados desde Italia. Para Roma, el mensaje ya no podía ser ignorado. Las revueltas de esclavos no eran incidentes aislados. La esclavitud a gran escala, especialmente en los latifundios del sur, era una enfermedad crónica del sistema, un polvorín que tarde o temprano explotaría de nuevo. Roma respondió, de nuevo, con fuerza brutal. Los cónsules Cayo Mario y luego Manio Aquilio aplastaron la revuelta, ejecutaron a los líderes, crucificaron a miles. Pero otra vez, la conclusión no fue reformar la estructura, sino reforzar el miedo. Sicilia había sido un ensayo general. Las élites romanas vivían a partir de entonces con el temor constante de que esas masas anónimas de esclavos, sus cocineros, sus campesinos, sus mineros, sus gladiadores pudieran un día volver a alzarse. Por eso, cuando 3 décadas más tarde la revuelta ya no estalló en una isla, sino en el corazón de Italia, y no con decenas, sino con más de 100.000 rebeldes, liderados por el más hábil de todos, Espartaco, el miedo se convirtió en auténtico pánico. Las guerras serviles de Sicilia no fueron el capítulo principal, fueron el ensayo general de la gran obra que estaba por representarse, la revolución del gladiador Tracio. Después de entender la oscuridad del sistema esclavista romano, debemos entrar en el microcosmos brutal que forjó al líder que humillaría a Roma, el mundo del gladiador. Es un salto abrupto del vasto panorama social y militar de las guerras serviles a la arena ensangrentada de un anfiteatro, pero es aquí, en este teatro de muerte y espectáculo, donde Espartaco se transformó de esclavo en leyenda. El origen sombrío de los gladiadores. Para el romano promedio, los gladiadores no eran simplemente esclavos. Eran celebridades letales. Eran símbolos vivientes de la por virtus, la valentía y la indiferencia ante la muerte que Roma veneraba casi como una religión. Pero su origen no era heroico. Los primeros combates de gladiadores, documentados hacia el siglo III A.C., no tenían nada de espectáculo popular. Eran ritos funerarios de origen etrusco. La idea era simple y macabra. Es mayor que la sangre derramada en un funeral podía aplacar a los espíritus de los muertos. Los primeros gladiadores no entretenían a nadie. Eran sacrificios por delegación, luchaban para honrar a un noble fallecido. La muerte era una ofrenda, pero Roma, siempre pragmática y siempre hambrienta de poder político, convirtió aquel rito en espectáculo. La nobleza descubrió que financiar grandes juegos gladiatorios, los por munera,
era la manera más rápida de ganarse el favor del pueblo. Los juegos abandonaron los funerales, pasaron a las plazas y finalmente a los enormes anfiteatros. La arena dejó de ser un templo fúnebre y pasó a ser un escenario político. El mensaje oculto del espectáculo, para el público, era entretenimiento brutal, para los magistrados era propaganda, para los esclavos era una advertencia silenciosa. Es mayor que esto es lo que les pasa a los pueblos que desafían a Roma. Cada golpe, cada muerte, cada grito de la multitud servía para reafirmar la idea de que el poder romano era absoluto y que la dignidad humana podía aplastarse para diversión del pueblo. Ser gladiador era una contradicción viviente. Eran admirados, pero no eran libres. Eran fuertes, pero no podían decidir nada. Su fama crecía con cada victoria, pero cada victoria los acercaba a una muerte segura. En ese laberinto de honor falso y humillación real, vivió Espartaco. El Ludus de Capua, la fábrica de muerte. La escuela de gladiadores de Capua, propiedad de Léntulo Batiato, no era un gimnasio. Era una prisión de alta seguridad disfrazada de centro de entrenamiento. Era famosa en toda Roma por producir gladiadores de élite. Batiato era un hombre rico, poderoso y profundamente despreciado por la élite, un empresario de la muerte. Dentro del Porludus, la disciplina era más dura que la de un cuartel militar. Los esclavos vivían bajo vigilancia constante. El látigo era ley. La comida era racionada para mantenerlos fuertes, pero no libres. El entrenamiento era interminable. Su destino final era la arena. Los gladiadores eran moldeados para morir con estilo. Para que el espectáculo fuese perfecto, el entrenamiento debía ser tan riguroso como el de una legión. No era casualidad. Muchos instructores eran exsoldados romanos vendidos como esclavos, por insubordinación o deudas. Los gladiadores comían grandes cantidades de cebada y legumbres, lo que les generaba una capa de grasa que protegía órganos vitales de cortes superficiales. Hacía la lucha más duradera y por lo tanto más entretenida para el público. El Porludus no buscaba su bienestar, buscaba prolongar el espectáculo. El horror más grande era este. Es mayor que entrenaban para morir con dignidad, no para vivir con libertad. Esta olla a presión, humillación, violencia, muerte es la que acabó explotando en Capua. El estilo tracio de Espartaco. Las fuentes antiguas coinciden en que Espartaco era tracio ya fuera un prisionero de guerra, según Apiano, un auxiliar romano que desertó, según Plutarco, o un soldado convertido en bandido, según Floro. Todas las versiones coinciden en dos cosas. 1. Era un guerrero formidable. 2. Era más inteligente y civilizado de lo que Roma esperaba de un esclavo. Los tracios eran famosos por su ferocidad. En la arena, el gladiador tracio combatía con un pequeño escudo rectangular, pármula, una espada curva corta llamada sica, grebas en las piernas, un casco agresivo, a menudo decorado. Su enemigo clásico era el murmillo, pesado y romano. El enfrentamiento tracio versus murmillo era uno de los espectáculos preferidos. La agilidad exótica contra la fuerza disciplinada romana. Espartaco se volvió maestro en este arte letal. La conspiración y la fuga de Capua. El verano del 73 a.C. fue asfixiante en Capua, pero dentro del Porludus por el aire era aún más irrespirable. Golpes, gritos, cadenas, vigilancia, miedo. Y entre todo eso, Espartaco empezó a tejer una conspiración tan desesperada como brillante. El plan original. Espartaco, junto a dos de sus lugartenientes, Criso, el galo, brutal, audaz, Enómao, el germano, fuerza pura, consiguió convencer a unos 200 gladiadores de unirse a una fuga masiva. Pero en un mundo donde la delación era tan común como el sudor, el secreto no duró. Alguien, probablemente un esclavo doméstico buscando favores, traicionó la conspiración. Batiato se enteró. La traición forzó la acción inmediata. Sin tiempo para organizarse, Espartaco tuvo que ejecutar la fuga esa misma noche. De los 200 que habían planeado escapar, solo 74 lograron llegar al punto de reunión antes de que los guardias intervinieran. Estaban encerrados, rodeados
desarmados y condenados a la crucifixión si eran capturados. La escena más increíble: en vez de una armería, corrieron a las cocinas del Porludus. Se armaron con cuchillos de cocina, espetones, tenedores de trinchar, barras de asar. Con estas armas ridículas para una batalla, los mejores guerreros de Roma lucharon como animales acorralados. El resultado fue una masacre sorpresa. Derribaron a los guardias, tomaron control del patio y se hicieron con su primer botín verdadero. Es mayor que un carro lleno de armas de gladiador. En un instante, pasaron de ser cocineros armados a convertirse en lo que de verdad eran: máquinas de guerra entrenadas para matar. La huida final, con las armas en mano, rompieron la puerta y escaparon hacia los campos abiertos. Nacía la tríada de hierro: Espartaco, la mente; Criso, la furia; Enómao, la fuerza tribal. Los 74 fugitivos no huyeron al azar. Tomaron una decisión estratégica brillante. Es mayor que subir al monte Vesubio, es mayor que donde una fortaleza natural los protegería. Es mayor que y donde miles de esclavos desesperados. Es mayor que terminarían uniéndose a ellos. Roma aún creía que aquello era una simple molestia. No sabía que esos 74 hombres eran la semilla del ejército esclavo más grande que la historia jamás vería. Después de escapar de Capua, los 74 gladiadores no corrieron sin rumbo. Espartaco sabía que un llano abierto sería su tumba. Roma reaccionaría rápido, enviaría tropas locales, y el pequeño grupo sería aplastado antes de que la historia siquiera pudiera recordarlos. Por eso tomó una decisión que cualquier general romano habría considerado absurda, pero que resultó ser genial. Es mayor que subir al monte Vesubio. En esa época, el Vesubio no era un volcán temido, ni una montaña sagrada. Era simplemente una elevación agreste cubierta de bosques densos y laderas complicadas, un terreno perfecto para quienes no querían ser encontrados, o para quienes necesitaban convertir la naturaleza en su fortaleza. Los gladiadores se escondieron entre los árboles, se reorganizaron y comenzaron el trabajo más difícil: convertir un grupo desesperado en un ejército. Roma subestima la amenaza. Roma reaccionó rápido, sí, pero no con verdadera seriedad. Para el Senado, aquella fuga seguía siendo un problema local, un asunto policial, una vergüenza que había que tapar, no un enemigo que necesitara una operación militar. Por eso enviaron no a un general, ni a un cónsul, sino a un pretor insignificante: Cayo Claudio Glabro. Glabro no era un estratega, no era un soldado brillante. Era un político sin experiencia real que simplemente tenía la mala suerte de estar de guardia cuando la noticia llegó. Para rematar, reunió una fuerza improvisada: milicias locales, campesinos armados, mercenarios mal pagados y algunos soldados regulares dispersos. Roma estaba convencida de que bastaría con rodear el Vesubio y dejar que el hambre hiciera el resto. Glabro subió a los pies del monte, bloqueó el único camino evidente y se atrincheró. Desde allí, miraba hacia la cima con arrogancia. Son esclavos, están atrapados, no tienen salida. Esa soberbia sería su perdición. La genialidad de Espartaco. Espartaco observó las posiciones romanas y entendió algo que Glabro jamás habría imaginado. Es mayor que... El Vesubio tenía un segundo camino. Es mayor que uno que no estaba hecho para caminar, sino para trepar. La ladera oriental del Vesubio era extremadamente empinada, casi vertical, cubierta de retamas, vides salvajes y raíces enredadas. Los romanos lo consideraban impracticable, un muro natural, pero Espartaco no tenía disciplina romana, tenía creatividad desesperada. Ordenó a sus hombres fabricar cuerdas y sogas usando las vides del monte. Ataron troncos, improvisaron nudos, se dividieron en grupos y bajo la noche se deslizaron por la ladera que Roma consideraba imposible. Era una maniobra suicida. Una caída significaba la muerte instantánea. Pero los gladiadores estaban acostumbrados a mirar la muerte a los ojos. El ataque imposible. Al amanecer, los romanos creían tener al enemigo encerrado. Muchos desayunaban, otros conversaban, otros limpiaban sus armas, confiados en que los esclavos morirían de hambre con el tiempo. Y entonces,
De entre los árboles, del lado que nadie vigilaba, aparecieron los hombres de Espartaco, corriendo montaña abajo. Los romanos no entendieron nada. Creyeron que era una visión, una ilusión de la niebla. No podía ser. Era imposible bajar por ahí. Y sin embargo, allí estaban los hombres imposibles. Rápidos, furiosos, silenciosos, letales. Glabro no alcanzó a formar a sus tropas. En cuestión de minutos, las líneas romanas fueron aplastadas como si una tormenta hubiese caído sobre ellas. La milicia se rompió. Los campesinos huyeron. Los mercenarios arrojaron las armas. Los gladiadores tomaron el campamento, capturaron armas, escudos, cascos, lanzas, provisiones. Pasaron de ser fugitivos con cuchillos de cocina a convertirse en un verdadero ejército. La primera gran humillación de Roma. El informe llegó al Senado como un puñetazo en el estómago. Es mayor que un grupo de esclavos había derrotado a un ejército romano. Es mayor que, no por suerte. Es mayor que no por número. Es mayor que sino por estrategia. La noticia no solo era escandalosa, era algo mucho peor. Era ridícula. El Senado entero ardía de vergüenza. Por primera vez, Roma entendió que no se enfrentaba a una banda de delincuentes. Es mayor que se enfrentaba a un líder. Es mayor que un estratega. Es mayor que un hombre capaz de convertir un volcán en una fortaleza y una ladera vertical en un arma. El nombre de Espartaco empezó a circular en los pasillos del poder, y junto con su nombre, el miedo. El ejército crece. Tras la victoria, algo inevitable ocurrió. Los esclavos de toda la región, pastores, campesinos, mineros, esclavos rurales, comenzaron a huir en masa para unirse a Espartaco. Lo que había empezado con 74 gladiadores se convirtió rápidamente en varios miles, y luego en decenas de miles. Espartaco, lejos de perder el control, organizó a sus seguidores, estableció mandos, repartió armas según habilidad, creó grupos de exploradores y mantuvo una disciplina sorprendentemente estricta. Por increíble que parezca, Espartaco logró formar algo que ningún romano se atrevía a imaginar. Es mayor que un ejército popular disciplinado. Era el comienzo del desastre para Roma. Las primeras legiones iban en camino, y Espartaco estaba listo para recibirlas. Tras la victoria en el Vesubio, lo que ocurrió en Italia fue como ver un incendio propagarse por un campo seco. No fue un crecimiento gradual, no fue una suma lenta de nuevos seguidores. Fue una explosión social. Los latifundios enteros, esos gigantescos campos donde miles de esclavos trabajaban encadenados, despertaron de golpe. La noticia de que un gladiador tracio había derrotado a un ejército romano se esparció de boca en boca, de fogón en fogón, de barracón en barracón. Es mayor que un hombre nos ha abierto la puerta de la libertad. Es mayor que los romanos pueden sangrar. Y miles comenzaron a huir hacia la montaña, hacia Espartaco. Un ejército que crece como un río desbordado. En semanas, el pequeño grupo de gladiadores se convirtió en un pueblo en movimiento. Esclavos rurales, pastores, mineros, prisioneros liberados, incluso campesinos pobres itálicos que odiaban a los terratenientes. De pronto, Espartaco ya no lideraba a 74 hombres, ni a 300, ni a 3, 000. Las fuentes hablan de más de 10,000 seguidores en cuestión de semanas, y pronto serían decenas de miles. Cada día, una nueva columna de hombres y mujeres subía por las laderas del Vesubio para unirse a la causa. Para Roma, aquello era una pesadilla hecha realidad. Sus propias herramientas parlantes abandonaban los campos como si la República hubiese perdido el control de la realidad. Roma envía otro ejército y vuelve a perder. El Senado, aún en negación, envió a un nuevo pretor, Publio Varinio, o Variniano. Esta vez, el contingente romano fue mayor y mejor armado, pero Espartaco ya no era un fugitivo improvisado. Ahora era el comandante de un ejército móvil, impredecible y, sobre todo, hambriento de libertad. Varinio intentó atrapar a los rebeldes mediante maniobras clásicas: columnas, marchas,
exploradores. Pero Espartaco hacía algo que ningún general romano esperaba. Aparecía donde no debía, desaparecía. Donde se esperaba una batalla, emboscaba. Con velocidad, atacaba por la retaguardia y usaba el terreno como si fuese parte de su ejército. La campaña terminó en otra humillación para la República. Los rebeldes incluso capturaron el caballo personal del pretor, los faces, símbolo sagrado de su autoridad. Era como si un esclavo le hubiese arrancado la corona al mismísimo Estado. La disciplina de Espartaco. La clave de su éxito. Los romanos no lo sabían aún, pero el secreto del éxito rebelde no era el número, era la disciplina. Espartaco sabía que un ejército de esclavos podía autodestruirse fácilmente si cada grupo saqueaba a su antojo, si cada líder imponía su ley, si la codicia rompía la unidad. Por eso estableció normas que, incluso hoy, sorprenden a los historiadores. 1. Prohibición del oro y la plata. Nadie podía llevar tesoros. El botín se repartía equitativamente. Solo se conservaba lo útil: armas, comida, herramientas. 2. Entrenamiento militar obligatorio. Los gladiadores actuaban como instructores. Enseñaban el uso del escudo, el gladius, las formaciones básicas, la disciplina en marcha. 3. Castigo severo al saqueo indiscriminado. Un ejército disperso es un ejército muerto. Espartaco lo sabía. Controlar la violencia era tan importante como controlar la espada. Con estas medidas, convirtió a una multitud de desesperados en una fuerza militar coherente, capaz de moverse como una unidad y de luchar con precisión. Una nueva forma de guerra. Roma luchaba como siempre había luchado. Líneas cerradas, disciplina rígida, formaciones pesadas, movimientos previsibles. Espartaco hizo lo contrario. Ataque y retirada, emboscadas, movilidad absoluta, inteligencia del terreno, dispersión rápida, improvisación estratégica. Era la guerra que Roma nunca había enfrentado. Un enemigo sin ciudad, sin frontera, sin capital, sin territorio que defender. Un ejército que no buscaba conquistar Roma, sino huir de ella, romperle el sistema desde adentro. Para Roma, aquello era como pelear contra humo. Intentaban atraparlo, y se les escapaba entre los dedos. La República tiembla. Para finales del año 73 A.C., los informes que llegaban al Senado eran cada vez más alarmantes. Derrotas, legiones dispersadas, miles de esclavos uniéndose, ciudades rurales aisladas y un ejército rebelde que parecía crecer como un dios de la guerra salido de la tierra. La burla se había convertido en miedo, el miedo en pánico, y el pánico, muy pronto, en histeria. Roma no lo admitiría públicamente, pero dentro de sus muros comenzaron a susurrarse palabras que jamás se habían pronunciado. Es mayor que, ¿y si este Tracio intenta marchar sobre Roma? El enemigo había nacido de sus propias entrañas, y ahora era más fuerte que nunca. La gran ruptura. El ejército de los libres se parte en dos. A medida que el ejército de Espartaco crecía como un río indomable, aparecieron también las primeras grietas. Era inevitable. Un ejército formado por decenas de miles de hombres de distintas tierras, culturas y odios, no podía marchar unido para siempre sin tensiones. Y la tensión estalló en el peor momento. Dos visiones irreconciliables. Espartaco tenía un plan claro. Es mayor que cruzaremos los Alpes. Es mayor que volveremos a casa. Es mayor que seremos libres. Pero no todos compartían esa visión. La mayor parte del ejército, sobre todo galos y germanos, no quería huir hacia tierras frías y montañosas. Ellos estaban disfrutando por primera vez en su vida de algo que Roma nunca les había permitido: saquear, beber, descansar, elegir su propio destino y vengarse. Para ellos, Italia era el premio, no el obstáculo. ¿Para qué atravesar montañas desconocidas cuando podían vivir entre el vino, la comida y la riqueza romana? En el centro de esta visión opuesta estaba Criso, el galo, valiente, impulsivo, feroz, carismático, pero sin la visión estratégica de Espartaco.
Criso quería seguir saqueando el sur. No quería renunciar a la gloria inmediata por un sueño lejano. La ruptura era inevitable. El ejército se divide y Roma aprovecha la grieta. Criso tomó su decisión. Es mayor que... Abandonó a Espartaco. Se llevó consigo una fuerza enorme, cerca de 30,000 guerreros galos y germanos. Fue como arrancarle un brazo entero al ejército rebelde. Y la noticia llegó a Roma como un regalo divino. El cónsul Lucio Helio Publicola, que hasta entonces había sufrido derrota tras derrota, por fin vio una oportunidad. Atacar a la facción más indisciplinada, la más impulsiva, la que ya no tenía la mentoría estratégica del Tracio. Criso y los suyos entraron en Apulia en busca de botín. Los romanos los alcanzaron cerca del monte Gargano, en la costa adriática. Lo que siguió fue una tragedia, la batalla del monte Gargano. La primera victoria real de Roma. Criso y sus hombres lucharon con la furia que los caracterizaba, pero contra una legión disciplinada y un cónsul decidido, la valentía no bastó. La formación romana se cerró como un muro de hierro. La furia gala chocó contra un orden que no se rompía. La batalla fue un desastre absoluto. Miles de galos murieron. Otros fueron capturados. Muy pocos escaparon. Las fuentes dicen que Criso murió luchando, quizá rodeado por sus compañeros más fieles. Roma celebró aquella victoria como si hubiese derrotado al propio Marte, el dios de la guerra. Por primera vez desde el inicio de la revuelta, sintieron que podían ganar, pero no entendieron lo que habían logrado realmente. No habían debilitado a Espartaco, solo habían eliminado a quienes lo desobedecían. Le habían dejado un ejército más pequeño, pero totalmente leal. La reacción de Espartaco, un acto oscuro, simbólico y aterrador. Cuando Espartaco recibió la noticia de la muerte de su camarada, algo se quebró dentro de él. Criso había sido su compañero desde la fuga de Capua, su rival, sí, pero también su hermano de armas. La respuesta del Tracio fue uno de los actos más sobrecogedores y simbólicos de toda la guerra. Espartaco capturó 300 prisioneros romanos. No los ejecutó, no los intercambió, no los torturó, los convirtió en gladiadores forzados. Es mayor que un munus funerario, es mayor que un ritual romano, es mayor que una venganza romana. Los romanos, que habían obligado a miles de esclavos a matarse en la arena, ahora eran quienes empuñaban las armas, obligados a combatir entre sí en honor a Criso. En un instante, Espartaco tomó el símbolo más poderoso de la cultura romana y lo volvió en su contra. Fue un mensaje claro para Roma. Es mayor que ustedes crearon este mundo de sangre. Es mayor que ahora lo verán desde dentro. Una nueva fase, un nuevo Espartaco. Después de la muerte de Criso, algo cambió en él. Ya no era el gladiador fugado. Ya no era solo un líder carismático. Era un general endurecido, un hombre que había visto a sus hermanos morir y que ahora cargaba con el peso completo de la guerra. Lo que quedaba de su ejército, unos 60 o 70,000 hombres, era más disciplinado, más unido y más consciente de que Roma no descansaría hasta aniquilarlos. Aquel sacrificio macabro de los 300 romanos fue el sello de un nuevo capítulo, más serio, más oscuro, más desesperado y más determinado. La guerra ya no era solo una huida hacia la libertad, era un ajuste de cuentas. Y lo peor para Roma estaba aún por venir. La marcha hacia el norte, la libertad al alcance de la mano. Tras vengar la muerte de Criso y purificar su ejército, Espartaco ya no tenía ataduras internas. Lo que quedaba era un ejército más pequeño que antes, sí, pero más disciplinado, más unido, más fiel. Y con esta fuerza renovada, Espartaco tomó la decisión que durante meses había estado posponiendo. Es mayor que marchar hacia el norte. Es mayor que cruzar los Alpes. Es mayor que regresar a casa. El plan era simple en apariencia: salir de Italia antes de que Roma reorganizara sus fuerzas. Pero en la práctica, lo que siguió fue una de las campañas militares más brillantes y humillantes de toda la historia de la República Romana. Los cónsules avanzan y caen uno por uno. La República, ahora petrificada después de la muerte de Criso, envió a sus 2 magistrados más poderosos, Lucio Helio Publicola
Cneo, Cornelio, Lentulo, Claudiano, cada uno con varias legiones, cada uno confiado en atrapar a Espartaco. El plan romano era clásico, una enorme tenaza que cerraría el paso del Tracio. Gelio atacaría por un flanco, Lentulo por el otro. Espartaco quedaría atrapado en medio. Lo que sucedió, sin embargo, fue exactamente lo contrario. El desastre de Lentulo. Espartaco rompe la tenaza con un golpe de martillo. Lentulo fue el primero en encontrar al ejército rebelde. Él esperaba una huida, una retirada, un enemigo evitando la batalla, pero Espartaco no huía. Al contrario, cargó directamente contra él. La batalla fue breve y despiadada. El ejército de Lentulo fue hecho pedazos. Las legiones se dispersaron, los estandartes cayeron, y el propio cónsul tuvo que huir avergonzado. Por primera vez en siglos, un cónsul romano había sido derrotado por un esclavo, y de manera tan brutal que el Senado tardó semanas en creer los informes. La caída de Gelio. El segundo cónsul también es derrotado. Gelio, que venía con confianza tras destruir a Criso, avanzaba con paso seguro. Se creía el salvador de Roma. No imaginaba que Espartaco lo estaba esperando. La batalla que siguió fue otra humillación histórica. El ejército de Gelio fue igualmente destrozado. La coordinación romana se desmoronó. Las líneas se partieron. Los escudos se abrieron como puertas de madera. 2 cónsules, 2 ejércitos consulares, 2 derrotas totales. En pocas semanas, Espartaco hizo lo que ni los más temidos enemigos de Roma habían logrado. Es mayor que convertir la república en motivo de burla ante sus propios ciudadanos. El último guardián del norte. La batalla de Mutina. Tras destruir a los 2 cónsules, Espartaco tenía una sola barrera más para lograr su objetivo. En el norte, en la región de la Galia Cisalpina, le esperaba Cayo Casio Longino, gobernador, acompañado por el pretor Manlio. Estos 2 hombres tenían una misión clara: evitar a toda costa que Espartaco cruzara los Alpes. Si Espartaco escapaba, la guerra habría terminado. La batalla ocurrió cerca de Mutina, la actual ciudad de Módena, y el resultado fue, una vez más, una victoria aplastante para los rebeldes. Los romanos fueron derrotados. Longino huyó humillado. Manlio desapareció del registro histórico. Por primera vez desde el inicio de la guerra, no quedaba nadie. Entre Espartaco y la libertad. La puerta a la libertad se abre, y Espartaco da media vuelta. Aquí llegamos al misterio más grande de toda la historia de la Tercera Guerra Servil. Tras derrotar a Glabro, a Varinio, a Lentulo, a Gelio, a Longino y a Manlio, Espartaco tenía ante sí el camino despejado. Los Alpes estaban allí. A solo unos días de marcha, la frontera, la libertad, la victoria. Y entonces, Espartaco no cruzó, dio media vuelta, regresó al sur. Este giro, para muchos historiadores, es el momento exacto en que la rebelión pasó de posible victoria a tragedia inevitable. ¿Por qué no cruzó los Alpes? Las teorías. A lo largo de los siglos, 3 explicaciones principales han sobrevivido. 1. La presión de sus hombres, la más aceptada. La mayoría del ejército ya no eran tracios ni gladiadores. Eran galos, germanos e itálicos que no tenían hogar al otro lado de los Alpes. No querían marchas frías y peligrosas. Querían seguir saqueando Italia y soñaban con conquistar una vida nueva allí mismo. Para muchos, los Alpes no significaban libertad. Significaban muerte y nostalgia. Presionaron a Espartaco para que siguiera en Italia. Y él cedió. 2. Cruzar los Alpes no garantizaba sobrevivir. El ejército era enorme. Hombres, mujeres, niños, animales. Mover un grupo tan grande a través de montañas invernales pudo parecer imposible, incluso suicida. Espartaco pudo haber considerado que era mejor reagruparse, rearmarse y buscar otra vía de escape. 3. Espartaco quería llegar a Sicilia. Una teoría fascinante sugiere que su plan real no era cruzar los Alpes, sino cruzar el mar. Es mayor que llegar a Sicilia, levantar a los esclavos de la isla y continuar la guerra desde un territorio seguro. Esta teoría cobra fuerza más adelante cuando intenta negociar con los piratas.
el punto de no retorno. Sea cual sea la razón, su decisión selló la suerte de la rebelión. En vez de salir de Italia, Espartaco regresó hacia la trampa, y en Roma, una sola persona estaba esperando ese error. Es mayor que Marco Licinio Craso. Es mayor que el hombre más rico de Roma. Es mayor que el único general que no estaba dispuesto a subestimarlo. Lo que venía ahora ya no era burla, ni miedo, ni pánico. Lo que venía era por exterminio. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, se convierte en su última esperanza cuando Espartaco dio media vuelta en el norte y regresó hacia Italia. Roma comprendió algo aterrador. Es mayor que los cónsules no podían detenerlo. Es mayor que los pretores no podían detenerlo. Es mayor que las milicias no podían detenerlo. Es mayor que nadie podía. Y así, en medio del pánico general, en medio del miedo que recorría las calles como un viento helado, el Senado tomó una decisión desesperada: llamar al único hombre que no temía a nadie, Marco Licinio Craso, el hombre más rico de toda la República. Un hombre hecho de ambición, fuego y oro. Para el año 72 A.C., Craso era una leyenda viva. Poseía miles de esclavos, decenas de propiedades, minas, talleres, empresas y un ejército personal de obreros, bomberos y constructores. Pero su mayor riqueza no estaba en su dinero, sino en su ambición. Craso no quería simplemente ser rico. Es mayor que quería gloria. Es mayor que quería reputación. Es mayor que quería demostrar que era más grande que Pompeyo. La guerra contra Espartaco era su oportunidad perfecta. Roma pone su destino en sus manos. El Senado lo nombró pretor con poderes extraordinarios. En la práctica, era un dictador militar en Italia. Tenía autoridad sobre todas las fuerzas de la península y libertad absoluta para actuar como creyera necesario. Pero lo más importante, Craso decidió financiar la guerra con su propio dinero. Reclutó 6 a 8 nuevas legiones, pagadas de su bolsillo. Sí, pagadas por él, no por Roma. Con eso, reunió un ejército gigantesco. Entre 40,000 y 50,000 soldados, bien armados, bien equipados, bien entrenados y con la moral destrozada por derrotas previas. Para Craso, esto no era una campaña, era una inversión personal, su camino hacia la gloria. El verdadero enemigo de Craso no era Espartaco, eran sus propios hombres. Las legiones que recibió estaban rotas, habían huido ante esclavos, habían perdido estandartes, habían sufrido burlas, tenían miedo, estaban desmoralizadas. Craso entendió de inmediato que no podía combatir a Espartaco si su ejército seguía temblando al mencionarlo, así que hizo lo que ningún general romano se había atrevido a hacer en generaciones. Resucitó la disciplina más brutal del ejército romano, la decimatio. La decimatio, el terror que dio forma a un nuevo ejército. La decimatio era un castigo tan arcaico, tan espantoso, tan extremo, que se usaba solo en casos de cobardía absoluta. Consistía en eliminar a uno de cada 10 soldados, de una unidad que hubiera huido o fallado en combate. Pero no era una ejecución militar normal. No eran los oficiales quienes mataban al elegido, eran sus 9 compañeros, obligados a apedrearlo, golpearlo, aplastarlo o rematarlo con sus propias manos. Un acto macabro que convertía cada cohorte en su propio verdugo. Y así lo hizo Craso. Tras una derrota menor frente a destacamentos rebeldes, reunió a las unidades culpables, las dividió en grupos de 10 y el resto lo hizo la historia. El efecto psicológico. Ahora el miedo no era a Espartaco, era a Craso. La decimatio no fue solo un castigo, fue una declaración de guerra interna, un mensaje claro. Es más seguro morir luchando contra Espartaco, es mayor que vivir huyendo de mí. Y funcionó exactamente como Craso esperaba. El pánico desapareció, la cobardía se evaporó, las legiones se alinearon como bloques de hierro, los soldados dejaron de temblar, y la disciplina resucitó como una diosa romana. El ejército se convirtió en una máquina fría, silenciosa, obediente. Si antes temían a Espartaco,
ahora temían mucho más a su propio general. Craso había logrado lo que ningún otro comandante en esta guerra: transformar el miedo en fuerza. Un ejército renacido, con disciplina restaurada, Craso fortificó campamentos, líneas de suministros, posiciones estratégicas y rutas de retirada. No improvisaba, no confiaba en la suerte, no subestimaba a su enemigo. Todo lo contrario de lo que Roma había hecho hasta entonces. Espartaco ya no enfrentaba milicias improvisadas ni pretores arrogantes. Ahora enfrentaba a una fuerza masiva, disciplinada, bien alimentada y dirigida por un hombre dispuesto a sacrificar a sus propios soldados con tal de ganar. Era el inicio de la fase más oscura de la guerra. Craso no quería victoria, quería exterminio. La gran jaula de Craso. El muro, el hambre y la noche de la fuga. Después de derrotar a los cónsules y fallar en cruzar los Alpes, Espartaco tomó otra decisión audaz: marchar hacia el sur, hasta el extremo de Italia, donde las aguas del estrecho de Mesina separaban la península de Sicilia. ¿Por qué Sicilia? Porque aquella isla había sido el corazón de dos grandes guerras serviles. Allí había miles de esclavos listos para levantarse. Allí Roma era más vulnerable. Allí quizá la rebelión podía renacer como un huracán. Espartaco soñaba con cruzar el estrecho, conquistar Sicilia, reforzar su ejército y continuar la guerra desde una posición inexpugnable. Ese era su plan, pero Craso tenía otro: la traición de los piratas, el golpe que selló el destino de los rebeldes. Para cruzar a Sicilia, Espartaco necesitaba barcos, y en aquella época, los únicos que dominaban el estrecho eran los piratas cilicios, los más temidos del Mediterráneo. Eran hombres codiciosos, impredecibles, violentos, pero también eran la única oportunidad. Espartaco les ofreció una fortuna en oro y botín. Los piratas aceptaron. Juraron volver con una flota lista para transportar a los 70,000 hombres del ejército rebelde. Los rebeldes esperaron, y esperaron, y esperaron, pero los barcos no llegaron nunca. Los piratas, fieles a su fama, huyeron con el dinero. Habían vendido la esperanza de Espartaco al precio de su propio beneficio. Aquella traición fue un golpe devastador. El mar seguía ahí, a solo unos metros, pero era imposible cruzarlo, y lo peor estaba por llegar. Craso construye una jaula gigante, un muro de 55 kilómetros. Mientras Espartaco esperaba barcos que jamás llegarían, Craso avanzaba con una idea tan brutal como genial. Es mayor que encerrar al ejército rebelde en la punta de Italia. Es mayor que como a animales salvajes. Es mayor que como a gladiadores sin salida. Entre el mar Tirreno y el mar Jónico, ordenó construir una muralla colosal, 55 kilómetros de largo, un foso profundo al frente, un muro de tierra y madera detrás, torres de vigilancia, puestos de guardia y miles de legionarios vigilando día y noche. Era una obra de ingeniería comparable a las grandes fortificaciones del mundo antiguo. En pocas semanas, Espartaco estaba atrapado. Delante de él, el mar. Detrás de él, el muro de Craso. A su alrededor, invierno, hambre y desesperación. La trampa se había cerrado. Hambre, frío y desesperación. El enemigo invisible, la punta de Calabria, no era fértil. No había graneros. No había cosechas. No había ciudades ricas. Solo colinas rocosas, terreno pobre y un invierno que llegaba como una sombra fría. El ejército de Espartaco, ahora atrapado, comenzó a sufrir escasez de comida, enfermedades, frío intenso, desesperación creciente. Las raciones se acabaron, luego se comieron los animales. Después, cualquier recurso. Craso no necesitaba atacarlos. El hambre era su arma. La muralla, su jaula, el invierno, su cómplice. El ejército rebelde estaba al borde del colapso, pero Espartaco no se rendía. Él no había nacido para morir encerrado. La fuga imposible. Tormenta, engaño y un plan desesperado. Espartaco sabía que si no rompía el cerco, todos morirían allí mismo. Necesitaba un plan tan audaz y arriesgado como la fuga del Vesubio. Y lo encontró. Esperó una noche de tormenta,
cuando los vientos azotaban la costa y la nieve caía como un velo blanco sobre la muralla de Craso. En esa oscuridad absoluta, ordenó preparar un engaño. Los rebeldes encendieron grandes hogueras para simular actividad en el campamento. Junto a las hogueras colocaron cuerpos de prisioneros romanos muertos, esclavos enfermos, animales inmóviles. Desde lejos, en la oscuridad, las sombras parecían soldados descansando. Los centinelas romanos cayeron en la ilusión. Es mayor que... Los esclavos siguen allí. Es mayor que nadie se mueve. Es mayor que están quietos. Es mayor que están rendidos. Mientras tanto, Espartaco y miles de sus hombres estaban haciendo lo imposible: rellenar el foso, abrir brechas, atacar en silencio y escapar a través del muro. La nieve amortiguó sus pisadas. La tormenta ocultó sus movimientos. La noche los cubrió como un manto. Rompieron el cerco. La jaula se abre, y la guerra cambia de forma. Cuando el amanecer llegó, los centinelas romanos miraron hacia el campamento y vieron los cuerpos inmóviles al calor de las hogueras. Comprendieron lo que había ocurrido. Espartaco estaba libre. Otra vez. Había roto el muro. Había burlado a Craso. Había escapado de la muerte. Pero esta vez, la libertad no era victoria. Era solo un respiro breve. Porque ahora Espartaco iba a enfrentar algo peor que el hambre y la traición. Iba a enfrentar a un Craso furioso, a un ejército romano renovado, y pronto, a otro general que venía desde Hispania, Pompeyo. El final de la guerra se acercaba. La tragedia estaba en marcha. El cerco final, Craso, Pompeyo y la agonía de un ejército que se desmorona. La fuga del muro de Craso fue una proeza digna de una leyenda, pero también marcó el inicio del final. Espartaco había escapado de la jaula, sí, pero ya no era el mismo ejército que había humillado a los cónsules en el norte. Aquella gran fuerza que alguna vez superó los 70,000 hombres ahora estaba agotada, hambrienta, herida, dividida, enferma y reducida en número. Habían perdido suministros, armas, animales y cohesión. Habían gastado hasta la última gota de su energía en sobrevivir al hambre del invierno. Cuando Espartaco reunió a sus hombres tras escapar, comprendió una verdad dolorosa. Es mayor que no estaba liderando un ejército. Es mayor que estaba liderando a los sobrevivientes. Craso se lanza a la cacería. Craso, humillado por la fuga, no estaba dispuesto a repetir errores. Ordenó una persecución feroz, continua, implacable. No quería otra batalla igual. Quería acabar con Espartaco. Las legiones comenzaron a acosar a los rebeldes en todas las rutas posibles. Los seguían como sombras, como lobos detrás de un ciervo exhausto. Craso no se acercaba demasiado rápido, pero tampoco los dejaba huir. Apretaba el cerco poco a poco, como si quisiera ver cómo el ejército rebelde se desgastaba ante sus ojos. Batallas sueltas, pérdidas inevitables. A lo largo de Lucania y el sur de Italia, pequeños encuentros estallaban cada pocos días. Las legiones atacaban destacamentos aislados. Los rebeldes contraatacaban cuando podían, pero cada escaramuza tenía un coste que los romanos podían pagar, y los esclavos no. Los exploradores caían, los carros se perdían, la comida se agotaba otra vez. Los heridos quedaban atrás. Los rezagados eran masacrados sin piedad. Era una guerra de desgaste, y el desgaste siempre favorece a quien tiene recursos infinitos. Roma podía reemplazar cada baja, los rebeldes no. Espartaco busca la última esperanza, separarse para sobrevivir. En un intento desesperado por reorganizarse, Espartaco tomó una decisión amarga. Es mayor que dividir al ejército en 2 o 3 grupos. Es mayor que esperando que alguno lograra escapar del cerco de Craso. Era una estrategia lógica para tropas agotadas, pero también era peligrosa. Y lo peor, recordaba demasiado a la división que había provocado la muerte de Criso. La historia parecía repetirse, y una vez más, terminó en tragedia. Muchos de los grupos separados fueron rodeados y destruidos. Los romanos construyeron montones de cadáveres, como señales de advertencia entre los campos. Cada día, cada hora, cada batalla reducía más el ejército rebelde. El nombre que Roma susurraba con esperanza: Pompeyo,
En medio de esta persecución agotadora, Roma recibió noticias que encendieron un rayo de esperanza. Es mayor que Pompeyo el Grande regresaba de Hispania. El general más prestigioso de Roma, vencedor de Sertorio, amado por el pueblo, odiado por Craso, y siempre sediento de gloria. Pompeyo venía al frente de un ejército victorioso, fresco, descansado y con hambre de méritos políticos. Para el Senado, esto era perfecto. Craso desgastaría a Espartaco. Pompeyo llegaría para darle el golpe final, y entre los dos salvarían la república. Para Craso, sin embargo, era una pesadilla. Si Pompeyo intervenía, ¿quién sería recordado como el salvador de Roma? ¿Él o su rival? La rivalidad entre ambos hombres convirtió la guerra en una carrera contra el tiempo. Craso ya no solo quería vencer a Espartaco, quería vencerlo antes de que Pompeyo llegara. El choque final se acerca. Mientras tanto, los rebeldes seguían retrocediendo hacia Brucio, hacia el sur, hacia un terreno cada vez más estrecho. Ya no marchaban como un ejército, marchaban como un pueblo destruido, niños cansados, mujeres con heridas, soldados arrastrando los pies, veteranos rompiéndose por dentro, grupos de esclavos que lloraban por los que habían quedado atrás. La moral estaba quebrada, la esperanza casi extinguida, y aún así, Espartaco seguía al frente, con el gladius en la mano, con la mirada fija, ardiente, inquebrantable, no para ganar, no para escapar, sino para morir luchando, con todos los que aún creían en él. A lo lejos, en los caminos del norte, el polvo anunciaba la llegada inevitable de Pompeyo. Craso alzaba sus estandartes. Las legiones cerraban el círculo. La tragedia estaba a punto de consumarse. La última batalla, la muerte del héroe, y los 6,000 crucificados de la Vía Apia. El final llegó como llegan las grandes tragedias, no con sorpresa, sino con la pesada inevitabilidad de un destino que se ha acercado paso a paso. Cuando Espartaco y sus hombres quedaron atrapados en las llanuras de Lucania, entre los pantanos del sur y las legiones de Craso, todos supieron que la última batalla estaba a unas horas de distancia. No había salida, no había mar, no había barcos, no había montañas, no había aliados, no había fuerzas frescas. Solo quedaban ellos, los que habían escapado del Vesubio, los que habían sobrevivido al hambre, los que no habían traicionado, los que aún creían. El discurso final de Espartaco. Las fuentes no conservan sus palabras exactas, pero los historiadores coinciden en que Espartaco reunió a sus hombres al amanecer, y allí, entre la hierba mojada y el viento que anunciaba la muerte, habló no como un general, sino como un igual. Habló de la libertad que habían probado, la dignidad recuperada, la justicia negada por Roma y el honor de morir de pie. Habló de la vida que todos habían tenido antes de ser cosas. Habló de las familias perdidas, de las tierras arrebatadas, de la sangre derramada en nombre de un imperio que nunca los consideró humanos. Y les prometió una sola cosa: es mayor que, hoy no ganaremos la libertad, es mayor que, pero ganaremos algo que Roma no podrá quitarnos jamás. Es mayor que nuestro nombre. Muchos lloraron, otros golpearon sus escudos. Todos sabían que era el final. Craso se prepara para el exterminio. Craso desplegó su ejército con precisión quirúrgica. Legiones completas, caballería en los flancos, reservas atrás y estandartes brillando bajo el sol. Para él, esta batalla no era un combate, era una limpieza final. Quería borrar de la faz de Italia la vergüenza que Espartaco había provocado. Los tambores romanos retumbaron, las líneas avanzaron como un muro de hierro. La jaula se cerró. El último intento de Espartaco. Cuando la batalla comenzó, Espartaco no se quedó atrás gritando órdenes. Hizo lo impensable. Atravesó el frente enemigo, buscando un solo hombre. Es mayor que Craso. Su plan era tan simple como suicida. Si mataba al general, si decapitaba el mando, si desorganizaba a la legión, los rebeldes podrían romper el cerco y escapar. Espartaco cargó con una furia que ni los romanos pudieron ignorar. Dicen que llevaba 2 gladius, uno en cada mano. Dicen que mató a 2 centuriones que intentaron interceptarlo.
Dicen incluso que llegó tan cerca de Craso que pudo ver su capa roja entre la multitud de escudos. Pero la marea romana era demasiado profunda. Los legionarios se cerraron sobre él como un mar de metal. Una lanza lo alcanzó en la pierna, otra en el costado. Pero Espartaco siguió avanzando, cojeando, sangrando, golpeando, abriendo camino a gritos de furia. No fue derribado, fue rodeado. Y allí, sin retroceder un solo paso, Espartaco murió entre sus hombres, como un guerrero antiguo, como un rey que nunca quiso serlo, como un símbolo que Roma nunca pudo destruir del todo. Su cuerpo nunca fue encontrado. Roma no permitiría que tuviera tumba. El fin del ejército rebelde. Cuando Espartaco cayó, la batalla terminó en masacre. Los rebeldes lucharon con desesperación animal, pero ya no había dirección ni esperanza. Las legiones avanzaron ordenadas, matando a miles, capturando a decenas de miles más. Era un océano de muerte. Roma no mostró piedad, no quiso prisioneros, no quiso arrepentidos, no quiso sobrevivientes que pudieran resurgir. Era la purga final. Los 6,000 crucificados de la Vía Apia, los prisioneros fueron llevados a lo largo de la Vía Apia, la carretera más famosa de Roma, la espina dorsal del sur de Italia. Y allí, a lo largo de más de 200 kilómetros, Craso ordenó levantar un monumento de horror que el mundo nunca olvidaría. 6,000 cruces, 6,000 cuerpos, 6,000 advertencias. En cada crucificado, un mensaje escrito en su agonía. Es mayor que. Esto le ocurre a quien desafía a Roma. Tardaron días en colocar todas las cruces, semanas en morir los últimos, meses en pudrirse los cuerpos. Nadie los bajó, nadie los enterró, nadie rezó por ellos. La Vía Apia se convirtió en un cementerio a cielo abierto, pero la ironía fue devastadora. Es mayor que, en vez de destruir el nombre de Espartaco, es mayor que Roma lo convirtió en mito. Epílogo. La huella eterna del hombre que hizo temblar a un imperio. Espartaco perdió la guerra, sí, pero ganó algo más poderoso que cualquier victoria militar. Ganó un lugar en el imaginario humano, como símbolo de libertad, como enemigo de la tiranía, como el gladiador que se levantó contra la máquina de guerra más poderosa del mundo antiguo. Ni Craso, ni Pompeyo, ni César, ni ningún emperador ha conseguido borrar su historia. Su derrota fue su apoteosis, y cada vez que una persona en cualquier rincón del mundo levanta la voz contra la opresión, el eco lejano del nombre de Espartaco vuelve a despertar. La pinza mortal, Brundisium, Pompeyo, Lúculo y la desesperación final. La fuga del muro de Craso había sido una hazaña casi imposible, un acto de voluntad pura, realizado por un ejército que, aún hambriento y congelado, se negaba a morir encerrado. Pero aquella victoria no trajo alivio, trajo urgencia. Espartaco sabía que romper el cerco no era un triunfo, era simplemente una puerta abierta hacia otra carrera desesperada. La tormenta les había permitido escapar, pero no había borrado el invierno, ni el hambre, ni la persecución implacable que caía sobre ellos como una sombra romana. Craso estaba furioso. Sus 10 legiones avanzaban día y noche, determinadas a no permitir que aquel gladiador volviera a burlarles. La fuga no era la salvación, sino el preludio del final. Apenas libres de la trampa de Calabria, el ejército de Espartaco se arrastraba por la península como un pueblo moribundo. Hombres exhaustos, cuerpos debilitados por la inanición, heridas infectadas, caballos agotados, niños llorando, mujeres envueltas en mantos remendados, habían sobrevivido a la jaula, pero no estaban preparados para otra campaña larga. Y, sin embargo, Espartaco no había renunciado a su objetivo original. Es mayor que salir de Italia. Brundisium, la última esperanza de escapar por mar. Después de huir de Calabria, Espartaco giró hacia el este, no hacia los Alpes, sino hacia la provincia de Apulia. Su destino era claro. Brundisium, la actual Brindisi, el puerto más importante del Adriático, la puerta hacia Grecia y Asia. Si lograba llegar antes que las legiones romanas, si conseguía barcos o los confiscaba, si podía cruzar el mar,
Entonces la guerra podría continuar lejos del alcance inmediato de Roma. Brundisium era su última esperanza. Pero la marcha hacia allí no era una campaña. Era una carrera contra el tiempo, el hambre y la logística, el paisaje fantasma dejado por la derrota de Criso. El camino hacia Brundisium pasaba por una región que había sido arrasada meses antes por el cónsul Gelio, después de matar a Criso. Los campos estaban vacíos, los pueblos despoblados, los esclavos muertos o capturados, las reservas agotadas. No había comida que requisar, ni aliados escondidos, ni esclavos locales para reclutar. El ejército rebelde marchaba por una tierra muerta. Cada día, más hombres caían en la nieve. El invierno no mataba con espadas, mataba con silencio. Roma entra en pánico. El Senado llama a Pompeyo y a Lúculo. A medida que Espartaco se acercaba a la costa, el Senado entró en pánico. Si lograba tomar Brundisium y cruzar el mar Adriático, toda la guerra habría sido inútil. En un acto de desesperación política, Roma tomó la decisión más dramática de toda la guerra servil. Es mayor que convocar a sus generales más exitosos desde el extranjero. Ordenaron el regreso inmediato de Cneo Pompeyo Magno, victorioso en Hispania, héroe de las multitudes, general joven y temido, y además llamaron desde Asia a Lúculo, un comandante frío y eficiente, famoso por sus campañas orientales. Aunque Lúculo tardaría en llegar, Pompeyo ya había enviado mensaje de que desembarcaría pronto en Italia. Esa noticia cambió las reglas del juego. El impacto psicológico sobre Craso. Para Marco Licinio Craso, aquella decisión fue como un puñal directo al orgullo. Él había financiado la guerra con su propio oro. Él había impuesto la terrible por Decimatio. Él había construido el muro gigantesco. Él había contenido a Espartaco en Calabria. Él había hecho todo el trabajo duro. Y ahora, cuando el enemigo estaba debilitado, cuando la victoria parecía cercana, el Senado enviaba a Pompeyo para robarse la gloria. Era una humillación política enorme. La ley romana era clara. Es mayor que el general que aplasta la rebelión en la batalla final recibe el triunfo. Es mayor que no el que hizo el trabajo previo. Si Pompeyo llegaba antes de que Craso destruyera a Espartaco, todo el mérito iría al joven héroe, no al hombre más rico de Roma. Desde ese momento, la guerra cambió. Ya no era una misión de Estado, ni una operación militar, ni un deber político. Para Craso, se convirtió en algo mucho más personal. Una carrera hacia la gloria antes de que Pompeyo lo eclipsara. Su paciencia desapareció. Su método calculado se volvió prisa. Su estrategia fría se transformó en persecución rabiosa. Craso dejó de pensar. Empezó a correr. La pinza mortal se cierra sobre Espartaco. Mientras Craso avanzaba desde el oeste y el sur, Pompeyo marchaba desde el norte, y Lúculo enviaba fuerzas para cerrar el paso desde el Adriático. Espartaco estaba cayendo en una trampa perfecta. Por detrás, Craso, con la furia de 10 legiones. Por delante, en Brundisium, las fuerzas de Lúculo ya bloqueando el puerto. Por el norte, las tropas frescas de Pompeyo listísimas para cerrar la última ruta de escape. Italia se convertía en una jaula enorme, una prisión sin barrotes, pero sin salida alguna. Espartaco comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Por primera vez en 3 años de guerra, no había grietas en la muralla romana. No quedaba escapatoria. No quedaba esperanza marítima, ni terrestre, ni política. Solo quedaba lo inevitable. Es mayor que enfrentar a Craso en campo abierto. Es mayor que antes de que Pompeyo llegara. Es mayor que y aplastar a sus últimos hombres. La tragedia final estaba preparada. El escenario listo. Los ejércitos avanzando. Y Espartaco, herido, cansado y rodeado, seguía caminando hacia su destino, como un rey sin corona, que se niega a inclinar la cabeza. La última batalla. El silario y la muerte del hombre que nunca se arrodilló. La última esperanza de Espartaco Brundisium se desvaneció como una llama golpeada por el viento frío del Adriático. La huida por mar era imposible. Lúculo había asegurado el puerto. Pompeyo avanzaba desde el norte y Craso, con sus 10 legiones disciplinadas a golpes y Decimatio, venía pegado a sus talones.
Italia se cerraba sobre él como un puño. Ya no quedaba ningún camino de escape. Solo quedaba uno: luchar. Lucania. Río Silario. El fin escrito en tierra roja. Empujado hacia el interior, Espartaco llegó a la región de Lucania, cerca del río Silario, un terreno que sería recordado como el lugar donde el último aliento de la libertad agonizó frente al poder absoluto de Roma. Pero el ejército que llegó allí no era el mismo que había humillado a los cónsules. Era una sombra rota, hombres famélicos, cuerpos agotados por meses de persecución, heridas que ya no cicatrizaban, madres y niños escondidos detrás de los carros, rebeldes que caminaban más por inercia que por esperanza. Y lo más peligroso, las viejas tensiones internas regresaban. El hambre, la desesperación y la ausencia de un futuro claro agrietaron de nuevo la unidad del ejército rebelde. Una parte significativa de los hombres incapaces de soportar la disciplina y las privaciones que Espartaco exigía para sobrevivir se separó para intentar un último y absurdo saqueo por su cuenta. Ese grupo fue aniquilado en cuestión de horas por las legiones de Craso. Ese fue el punto de quiebre. Espartaco comprendió que no podía sostener a su pueblo por más tiempo. La guerra ya había terminado, y Roma había ganado antes de que la batalla comenzara. Craso obliga a lo inevitable. La batalla frontal. Espartaco había pasado 3 años evitando precisamente esto. Una batalla campal, en terreno abierto, rodeado por la disciplina férrea, de un ejército romano entrenado para destruir sin dudas ni emociones. Ese día ya no podía huir. Craso lo había logrado: desgastar, aislar, dividir y debilitar a los rebeldes, hasta obligarlos a presentar pelea en el único tipo de combate donde Roma siempre triunfaba. Uno de los momentos más legendarios. Espartaco mata a su propio caballo. Plutarco y casi todas las fuentes romanas coinciden en que, antes de la batalla, se produjo uno de los gestos más poderosos de toda la historia antigua. Trajeron a Espartaco su caballo. El animal relinchó, impaciente, esperando a su jinete. El líder tracio miró a su ejército, desenvainó su espada, y ante la mirada incrédula de todos, mató a su propio caballo. Algunos pensaron que había perdido la razón, pero su significado era perfecto, brutal, luminoso. Es mayor que: si ganamos, tendré caballos mejores. Es mayor que si perdemos, no necesitaré ninguno. Con ese gesto, Espartaco dejó claro que no huiría, no marcharía a la retaguardia, no viviría si sus hombres morían. O todos nos salvamos o todos morimos aquí. Aquello encendió la última chispa en miles de ojos cansados. La batalla del Silario. El rugido final de un ejército condenado. Cuando comenzó la batalla, el campo entero vibró con un estrépito monstruoso. Los esclavos lucharon con la furia de quienes ya no esperan nada. Era una rabia ancestral, una fuerza sin técnica, una violencia nacida de la desesperación pura. Pero frente a ellos estaban legiones frescas, disciplinadas por el terror, armadas hasta los dientes, con oficiales que sabían que la cobardía significaba decimatio. Los rebeldes eran miles, pero su línea se quebraba como barro seco. Y aún así, Espartaco no retrocedió ni un paso. La carga suicida de Espartaco, intento de matar a Craso, cuando la derrota ya era inevitable, cuando sus hombres empezaban a caer como árboles bajo una tormenta, Espartaco tomó una última decisión heroica. No quiso morir defendiendo una línea rota. No quiso caer entre sombras. Quiso hacer lo imposible. Es mayor que llegar hasta Craso. Es mayor que matar al general romano. Es mayor que cambiar la historia en un solo golpe. Con su espada manchada y sin caballo, se lanzó al frente en una carga suicida. Rompió la primera línea. Rompió la segunda. Cortó a 2 centuriones como si fueran ramas secas. Avanzó hacia la formación central, donde Craso observaba. Por un instante un solo latido. Pareció que podría lograrlo, pero la marea romana se cerró sobre él como una ola de hierro. Cientos de escudos, pilum que llovían, espadas cortas que buscaban su carne, gritos, sangre, barro. Espartaco desapareció dentro de aquel torbellino, y allí, rodeado, herido, desbordado, cayó. El cuerpo que nunca encontraron.
La leyenda que nunca murió, ninguna fuente coincide en dónde cayó exactamente. Nadie recuperó su cadáver. Ningún romano pudo exhibir su cuerpo como trofeo. Y eso alimentó su mito. Quizá murió rodeado de enemigos, quizá a manos de una docena de legionarios, quizá desangrado sin que nadie lo reconociera. O quizá, como dicen algunas leyendas, la tierra misma reclamó su cuerpo, para que Roma nunca pudiera mostrarlo como un esclavo vencido. Espartaco murió como vivió, sin inclinar la cabeza, sin pedir piedad, sin permitir que Roma lo poseyera ni en la muerte. Fin de la batalla, pero no del miedo. La caída de Espartaco quebró la resistencia. Las legiones de Craso, con años de humillación acumulada, desataron una masacre sistemática. La tercera guerra servil terminó, no con una victoria gloriosa, sino con un baño de sangre. Pero Espartaco, el esclavo, el gladiador, el hombre que desafió un imperio, no murió como propiedad, murió como leyenda. Espartaco murió luchando. Plutarco, nuestra fuente más detallada, cuenta que, aún herido en el muslo por una jabalina, no retrocedió. Se arrodilló, clavó el escudo en la tierra y siguió combatiendo con una ferocidad imposible, rodeado de enemigos por todos lados. Finalmente cayó junto a una pila de romanos que él mismo había matado. Apiano lo describe abriéndose paso en el fragor de la batalla, hasta acercarse peligrosamente a la línea de Craso, sin llegar a alcanzarlo, y luego muriendo valientemente entre los suyos. Pero el detalle más importante no es cómo cayó, sino lo que vino después. Es mayor que su cuerpo nunca fue encontrado. En la vorágine de la batalla, entre barro, sangre y montones de cadáveres, el cuerpo del líder tracio no pudo ser identificado ni recuperado. Craso se vio privado del último trofeo de guerra, exhibir ante Roma el cadáver del esclavo que la había humillado. La ausencia de un cuerpo es lo que permitió que el mito de Espartaco creciera. El hombre que había rechazado toda su vida la definición romana de esclavo, también rechazó, simbólicamente, la tumba romana y su deshonor final. No hubo cabeza exhibida, no hubo cuerpo arrastrado en un triunfo, no hubo cadáver colgado como advertencia, solo la confirmación de que había muerto de la forma más peligrosa para un poder injusto. Es mayor que, como un símbolo, la masacre final. Roma enseña con sangre. Con la caída de su general, el ejército rebelde se convirtió en una masa desorganizada de hombres desesperados. Lo que siguió no fue una batalla, sino una matanza. Las legiones de Craso, que habían temido a esos esclavos durante casi 2 años, que habían sufrido humillaciones, derrotas y la propia Decimatio, no mostraron piedad. El objetivo no era la rendición, el objetivo era la aniquilación absoluta. Se calcula que más de 60.000 rebeldes murieron en el campo de batalla o fueron ejecutados inmediatamente después. La cifra es espeluznante. Tan solo unos pocos miles lograron escapar, dispersándose por los bosques y montañas de Lucania, huyendo hacia una salvación individual que en realidad ya no existía. Craso había cumplido su promesa al Senado. La revuelta de Espartaco había sido destruida físicamente, pero aún quedaba un último acto en este drama. Pompeyo roba la última escena. Mientras Craso limpiaba el campo de batalla del Silario, la sombra de su gran rival se acercaba. Cneo Pompeyo Magno, que regresaba de su victoriosa campaña en Hispania, se encontró en el camino con unos 5.000 fugitivos, rebeldes que intentaban huir hacia el norte. Sus legiones, frescas y veteranas, acabaron con ellos sin dificultad, y aquí Pompeyo hizo lo que mejor sabía hacer: convertir una acción menor en una gran victoria política. Envió un mensaje a Roma, proclamando que es mayor que Craso ha vencido a los esclavos en la gran batalla. Es mayor que, pero yo he arrancado la raíz de la guerra. Con esa frase se atribuyó parte del mérito final, presentándose como el verdadero pacificador de Italia. Craso, el hombre que había gastado su fortuna, que había reconstruido la disciplina del ejército a base de sangre, que había soportado el peso de la guerra, se vio obligado a compartir su gloria con un rival que, en esencia, solo había barrido los restos del desastre. La envidia y el resentimiento entre Craso y Pompeyo
sembrados en este momento de victoria compartida, serían decisivos en los juegos de poder que vendrían después. Las 6.000 cruces de la Vía Apia. La derrota militar de Espartaco no fue suficiente para calmar la sed de venganza ni el terror del Senado. Roma no quería solo ganar, quería enseñar. La respuesta fue una de las exhibiciones de crueldad más famosas de la historia antigua. Craso ordenó la crucifixión de 6.000 prisioneros a lo largo de la Vía Apia, la arteria principal que unía el sur de Italia con Roma. Desde Capua, lugar donde había comenzado la revuelta, hasta las mismas puertas de la ciudad, se alzó una hilera de cruces de más de 200 kilómetros. No fue una ejecución rápida. La crucifixión era una muerte lenta, agonizante y pública. Durante días, semanas, quizá meses, viajeros, comerciantes, soldados y ciudadanos corrientes pasaban junto a un bosque de cuerpos agonizantes y putrefactos. La intención de Craso no era solo castigar, era programar el miedo. Es mayor que cada cruz era un mensaje. Es mayor que esto es lo que ocurre si sueñas con ser libre. La Vía Apia, adornada con cadáveres de esclavos, fue la manera en que Roma intentó restaurar su por dignitas, su orgullo herido. Fue la pedagogía del terror llevada al extremo, para asegurar que la base esclava de su economía no volviera a desafiar al sistema. Las consecuencias políticas. La victoria que abrió la puerta al fin de la República. La guerra de Espartaco no fue la causa de la caída de la República, pero sí fue un síntoma brutal de su enfermedad interna. La revuelta dejó 3 heridas profundas a la vista de todos. 1. La injusticia social extrema, el modelo de latifundios gigantescos y la esclavitud masiva era una bomba de tiempo. Espartaco fue una de sus explosiones más visibles. 2. La incompetencia del Senado. Roma tardó en tomarse en serio la amenaza. Subestimó al enemigo, delegó en generales mediocres, y al final tuvo que suplicar ayuda a hombres ambiciosos como Craso y Pompeyo. 3. El poder del general sobre el Estado. La Tercera Guerra Servil demostró que solo un hombre rico, con un ejército personal y ambición desmedida, podía salvar a la República en un momento de crisis. Este precedente reforzó la idea de que el poder real no estaba en el Senado, sino en los generales con legiones fieles. Pocos años después, esa misma lógica llevaría a el ascenso de César, la formación del primer triunvirato, Craso, Pompeyo y César, en el 60 a.C., y finalmente, a la destrucción del sistema republicano que se había creído eterno. Paradójicamente, la victoria contra Espartaco ayudó a crear la alianza política que terminaría de destruir la propia república. El miedo que quedó y el fantasma que no se fue, aunque aplastada, la revuelta dejó una marca profunda en la mente de la élite. El miedo al nuevo Espartaco nunca desapareció. Se reforzó la vigilancia en los latifundios, se condenó más abiertamente el uso de ergástula brutales, al menos en el discurso. Se hicieron ajustes superficiales a las condiciones de algunos esclavos para reducir el riesgo de otro levantamiento. Nada de eso cambió la naturaleza del sistema, pero sí cambió la psicología de los dueños. Siempre alerta, siempre vigilantes, siempre temiendo que, entre sus cosas parlantes, hubiera otro líder capaz de encender la chispa. El legado eterno de Espartaco, aunque su cuerpo no fue hallado y sus huesos se perdieron en el barro del Silario, Espartaco sobrevivió donde Roma nunca pudo matarlo. Es mayor que en la memoria humana. A lo largo de los siglos, en la Ilustración, pensadores lo reivindicaron como defensor de la dignidad humana y de los derechos naturales. En el marxismo, fue elevado como símbolo del proletario que se levanta contra su opresor. En Alemania, la Liga Espartaquista tomó su nombre directamente de él. En movimientos de liberación y resistencia, desde rebeliones de esclavos en el Caribe hasta luchas anticoloniales, su figura fue invocada como prueba histórica de que incluso el más oprimido puede levantar la mano contra el poder absoluto. En el siglo XX, su mito explotó definitivamente. La novela de Howard Fast, 1951, reinterpretó su historia como un alegato contra la tiranía. La película,
Espartaco, 1960. Dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Kirk Douglas, convirtió su figura en un ícono global. La escena mítica en la que cientos de hombres, uno tras otro, se levantan diciendo, es mayor que, yo soy Espartaco, es mucho más que cine. Es la visualización de todo aquello que Roma temía. Es mayor que la idea de Espartaco. Es mayor que fuera más peligrosa que su espada. Cierre del relato. De este modo, el gladiador tracio, cuyo cuerpo nunca se encontró, se convirtió en el más grande símbolo de la lucha por la libertad de la antigüedad. Perdió militarmente, pero ganó algo mucho más duradero. Es mayor que la victoria simbólica. Es mayor que la inmortalidad del mito. Roma intentó borrarlo con cruces. La historia lo rescató como bandera. Espero que este relato te haya acompañado en la noche, que te haya permitido viajar a otra época, mientras tu cuerpo se va relajando paso a paso. Yo soy el historiador nocturno, tu compañero fiel en esas horas en las que el sueño tarda en llegar. Si esta historia te gustó, te invito a dejar tu buen like, suscribirte y unirte a esta comunidad nocturna y curiosa, que ama aprender incluso cuando el mundo duerme. Cuéntame en los comentarios, ¿qué otra historia, personaje o época te gustaría que exploremos en un próximo video? Cada comentario lo leemos con atención. Gracias por escucharme. Hasta la próxima aventura.